Entonces comenzamos esta actividad de asistencia voluntaria sobre retroalimentación. Entonces lo que vamos a hacer es analizar en forma constructiva todo el proceso a la fecha, todas las facetas que ustedes consideren atingentes, ¿ya? Parte pedagógica, parte humana, parte espiritual. Y quiero partir contándoles que este proceso ha sido súper agotador porque para los profesores esto empezó el año pasado, ¿ya? Ustedes como son nuevos, tienen la experiencia de este semestre, pero alumnos antiguos y profesores del año pasado, ¿ya? Que estamos trabajando en esta modalidad, que para nosotros fue súper nueva, se le llama enseñanza remota de emergencia. Y no estábamos preparados para eso, lo que significa que el año pasado, primer semestre, fue sorpresivo, y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que generar medidas, a medida que iban ocurriendo situaciones, íbamos creando las soluciones, ¿ya? Y afortunadamente ahora tenemos más experiencia en estos temas, enseñanza virtual, enseñanza remota, y nuestro autoanálisis como equipo de física, los tres profesores, es que lo hemos hecho mejor que el año pasado. Por si acaso todo se puede mejorar, ¿ya? También hacemos una propia autocrítica a los procesos en todos los aspectos posibles, tenemos reuniones semanales, y también hemos visto la encuesta de evaluación docente, donde ustedes han dado su opinión de distintos aspectos del desarrollo de este curso, y la verdad es que salió mucho más positivo que el año pasado, lo que implica que efectivamente nosotros como profesores hemos aprendido de la experiencia del año pasado, ¿ya? Y le agradecemos también todas las palabras positivas, de ánimo, ¿ya? Que nos han dado en esta retroalimentación docente. También les quiero decir que aquí todos, tanto profesores como alumnos, hemos perdido seres queridos, ¿ya? Por ejemplo, el profesor Orlando, ¿ya? Parientes, ¿ya? Con esto de la pandemia, y se lamenta que la situación sea así y que lamentablemente no esté mejorando, ¿ya? Aparecen nuevas variantes del virus, ¿ya? Y también el hecho de que uno esté bien en su casa, bien entre comillas, ¿ya? O sea, alimentándose, se puede dormir, se puede estudiar, ¿ya? Se puede trabajar, ¿ya? Eso no es suficiente para que uno tenga lo que podríamos llamar una vida plena, ¿ya? Así que eso a todos nos afecta, a todos los seres humanos nos afecta, y se entiende que todos estemos cansados, estudiantes, profesores, funcionarios, ¿ya? Y en cierto sentido, estas semanas de receso que están programadas, ¿ya? Han ayudado un poco a descongestionar psicológicamente eh, toda la situación por la que estamos pasando. Pero no es suficiente, no es suficiente porque el contexto mundial es así. Toma, cabezón, ven. Ya. No sé si Daniel quiere agregar algo, profesor Daniel. Bueno, más allá de todo eso, tratar de que igual también todos nos podamos tener un poco de paciencia en ese sentido. Si a fin de cuentas muchas de estas cosas yo sé que generan harta ansiedad y hay muchas respuestas tardías en varios aspectos, pero realmente hemos intentado hacer lo mejor posible. O sea, dentro de todas las limitantes que podemos tener, creo que por lo menos aquí como equipo de física puedo decir que realmente hemos conversado cada uno de los puntos que ustedes han tenido, y si alguno de nosotros ha fallado, bueno, las disculpas del caso, porque realmente en muchos aspectos estamos atados de mano, pero creemos que en cierta forma, bueno, dentro de todo, como dice el profe Jorge, ha salido bastante mejor que el descalabro del año pasado. Y también agradecemos toda la disposición que han tenido ustedes, pues, porque a fin de cuentas hay muchas cosas ahí que van de su mano. De hecho, por ejemplo, el mostrar la cámara ahora es una cuestión interesante, darnos el feedback. Ahí, Thais, ¿qué tal? Benjas.
para también darnos un poco de sus impresiones. O sea, tirar la talla en este contexto es algo relevante. O sea, originalmente era una cuestión un poco más academicista, y que si bien hoy día no se ha perdido ese espíritu, es necesario agregar algunas cosas extra, por ejemplo, el compartir, hablar y tener estas instancias. Y precisamente por eso también, comillas, aprovechándonos un poquito también de la situación de paralización y todo lo que de alguna manera se ha propuesto desde Centro de Estudiantes, darnos una instancia, pues, darles una instancia a ustedes, a nosotros, para poder conversar cosas sinceras, y si no son tan sinceras, bueno, hablamos de alguna cosa que a lo mejor nos pueda llamar la atención en lo académico, sus expectativas, etcétera. Y no sé si como una catarsis, ¿eh? Pero realmente que ojalá esto pueda ser un aporte, no solamente una conversación así como para cumplir. Ya, insisto, el sentido de las cosas depende del cuál es el sentido que nosotros le demos a las cosas. Y si es colectivo, pucha, mucho mejor. ¿Ya? Así que eso, no sé, yo creo que esas son las cosas que les puedo compartir, y siempre agradecer obviamente la buena disposición, porque yo me atrevo a decir que realmente que hemos tenido muy buenas clases en general, a pesar de que en algunos contextos la materia ha sido compleja y extensa, pero creo que he recibido por lo menos un buen feeling de parte de ustedes, así que eso se los agradezco mucho. Así que eso, no sé si alguien tiene algo que decir, y Jorge, no sé, profesor. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la palabra para que puedan opinar, pero las opiniones pedagógicas, académicas, eso lo dejamos al final. Entonces, la primera Ya. parte, la parte más humana, si alguien quiere comentar. Los balazos para el final, así que si es que hay alguna cosa mala ahí, ya, disparen. ¿Alguien que tenga la posibilidad de hablar? No sé, ¿alguna cosita que quiera compartir? Contar su propia experiencia. ¿Ya? Yo, que, yo que tengo clase con el profe Daniel, quiero decir que me han gustado mucho sus clases, encuentro que es hasta un ejemplo para otros profes, y que uno se siente como muy cómodo en su clase. Muchas gracias. Gracias por el comentario, en verdad. ¿Está ahí? ¿Estáis? ¿Qué está ahí? Hola, profes. Hola. Yo también soy de la sección 2 y también tengo clases con el profesor Daniel Valdés, y han sido muy agradables sus clases. De verdad agradezco mucho que nos ponga música antes de las clases, ayuda mucho. Esas bromas igual con la materia que nos hacen salir un poco de lo serio que es y nos hacen entenderlo mucho mejor. De verdad se agradece mucho, y tengo tutoría académica con el profe Reyes. También muchas gracias por su disposición, profe, y el tiempo de solucionar las dudas. Así que muchas gracias, ha sido una buena experiencia. Ahí veo que en el chat se van sumando. Muchas gracias, Thais, de verdad. Gracias, Camila, muchas gracias. Francisca, Ángel. Oye, esto más allá de un agradecimiento, yo no sé cuánto ustedes lo pueden visibilizar. Quizás en el colegio esto lo veían un poco más seguido, ¿verdad? Pero de verdad, para un profe es súper, ¿cómo decirlo? Es como el alimento para poder intentar hacer cosas que sabemos que son difíciles, como para dar, dice, un poco en contra de la corriente, porque realmente es una situación complicada, y me imagino que para ustedes también, pero uno está expuesto en muchos aspectos, entonces uno siempre es susceptible como a juicios y esas cosas, y no muchas veces las oficinas de las felicitaciones están abiertas, pues de hecho en general las oficinas de reclamos funcionan todo el día. Entonces realmente agradecemos mucho eso, porque nos ayudan a seguir adelante, pues, o sea, siempre hay cosas que corregir, pero es un bonito gesto a las personas que se han atrevido aquí a hablar un poco. Muchas gracias. Matías, parece que ahí... Sí, o sea, yo quería dar las gracias, como yo por lo menos soy de la sección 2, o sea, soy de la sección 4, pero tengo clases de mecánica en la sección 2, y por lo menos agradecer mucho a los profes, porque uno en general, como, no sé, es de las pocas clases en que he tenido como lo que se espera de la universidad, porque no es solo pasar materia, es como el hecho de que uno aprende, uno puede reflexionar, uno puede pensar, y más allá de solo ver un contenido y decir como, esto es lo que hay que aprender y esto es lo que se aplica en la prueba, como ir más allá y como quizá quedar pensando después de la clase, ver cómo se pueden aplicar cosas en ejemplos tan simples como, no sé, lo que nos explicó el profe la otra vez del mote, que uno giraba el vaso del mote por tal razón, como todos esos ejemplos a uno lo dejan pensando, y son como cosas que quizás después uno puede aplicar como en la vida diaria y que uno no se plantea tanto, pero que lo dejan reflexionando, y es como decir, de verdad, vengo a luego a aprender, y es porque entretenía la clase, no es porque solo sea ver un contenido o estar como en el colegio 2, es porque de verdad nos enseña algo y nos deja reflexionar. Eso, muchas gracias, profesores.
Gracias, Matías, de verdad te pasaste. Yo coincido. De hecho, Sócrates estaría orgulloso de nosotros, en verdad. Sobre todo también aquí de estudiante y profe. Decía, no sé si le conocen la frase, pero decía, yo no tengo nada que enseñarle a nadie, pero solamente les puedo hacer pensar. Así que si eso se está logrando, bueno, el contenido, comillas, se está adquiriendo de alguna manera porque están reflexionando al respecto. Súper. No sé si alguien más quiere ahí emitir un comentario, alguna cosa. Lo del por qué los pájaros vuelan en vez. Ahí tenemos 2 personas más, Jorge. No sé a quién quieres darle la palabra. Benjamín. Benjamín Leal. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, a mí me gustaría igual destacar harto la organización del profe Reyes, en el sentido de que él siempre, previamente, como 2 días antes de las cátedras, manda la información, manda lo que se va a ver en la clase, y eso creo que es muy valioso, porque nos permite organizarnos mejor. Muchas gracias, eso es mucho de destacar de ustedes. Muchísimas Ya, gracias. gracias, Benjamín. Rocío. Ya, lo que yo quería decir es que también soy de la sección 2 con el profe Daniel y a pesar del horario que es como un horario en la tarde, cuando está todo el mundo como más cansado, la clase se hace mucho más amena, es como una conversación en verdad, donde salen así como los temas de la clase, pero también salen como cosas de la vida diaria, pensamientos filosóficos y de verdad hace la clase mucho más amena y eso. Gracias, Rocío. De verdad, muchas gracias, chiquillos y chiquillas. Todas las personas que han tomado la palabra, los que estoy leyendo el chat también me estoy ahí. Esta es como la parte un poco más relajada. Bueno, no sé cuántos de ustedes les gusta estudiar en esta manera, pero realmente es súper rico de alguna manera compartir. Sí. Yo quiero compartir con ustedes que me preocupa que la vida universitaria no la estén viviendo de la forma normal. ¿Ya? Sí. Lo que implica ir a la facultad, reunirse con los compañeros, ir a la biblioteca, formar equipos en vivo, ¿ya? Entonces, ese aspecto queda pendiente, ¿ya? La vida universitaria es mucho más desafiante de lo que estamos pasando ahora, eh, desafiante en el sentido de interacción humana, ¿ya? Porque hacer esto por medio de Zoom es insuficiente para adquirir ciertas habilidades blandas que nosotros pensamos que las necesitan a futuro, cuando sean profesionales, ¿ya? Sin embargo, todos somos conscientes de que esto es lo mejor que se puede hacer, ¿ya? Así que por mi parte, les mando como energía positiva para que a futuro tengan el panorama completo, ¿ya? Porque esto por Zoom, enseñanza remota, es como la punta del iceberg de lo que es ser universitario, ¿ya? Cristóbal parece que ahí tiene la mano Cristóbal, levantada. sí, Cristóbal Brilladero. Bueno, hola primero que todo. Y bueno, yo no tengo clase con ninguno de ustedes, yo soy de la sección 4. Y, Profe René. y por lo que están comentando ahora es como algo similar. O sea, yo cuando salí del colegio y entré a la U venía con una disposición de. A ver, perdón como por la palabra, pero yo tenía la impresión de que los profes me iban a hacer cagar, así. Yo venía con con esa disposición. Y no solo en mecánica, como que en todos los ramos es como que sentí que no era así, porque los profes tenían mucha disposición, que cualquier cosa que nosotros necesitáramos ellos están como dispuestos a ayudarnos. Y agradecer eso porque de verdad me llevé como una grata sorpresa del paso del colegio a la universidad. Ya, qué bien. Sí, qué bueno, Cristóbal. Bueno, de todas maneras, ahí yo quisiera hacerle un alcance también, porque, bueno, no sé, es una opinión muy personal. Igual hemos conversado algunas de estas cosas con el profe Jorge y todo. Si bien el contexto es insuficiente, y hemos ya ganado como un grado de madurez como para poder mostrar el tema del curso y quedarnos quizá con lo medular, o sea, no sabemos que no es óptimo, pero también apelar un poquito al hecho de que ustedes tienen la capacidad de ser más reflexivos y reflexivas, y que de alguna forma, si bien
les podemos decir, sí, efectivamente el nivel es a lo mejor un poco superior a lo que estamos mostrando. Aún así, ustedes siempre van a tener la disposición o la disponibilidad, en realidad, de poder ir un poquito más lejos. Siempre el mensaje va a ser, o sea, están en primer año, eso no es una cuestión cualquiera, están recién partiendo, están jovencitos, entonces es una cuestión siempre importante tener conciencia de que deben mejorar constantemente. O sea, mejorar quiere decir dejar de ser uno para poder ser otro, en palabras súper sencillas. Entonces, si llegan a un punto en donde se encuentran con una dificultad, la mejor recomendación que podemos darle es que vaya para adelante y trate de sortearla lo que más pueda, porque si se da por vencido, entonces lo más probable es que siga haciendo lo mismo. Entonces, si el ejercicio es más complicado, si la clase le ofrece más dificultad, o a lo mejor no entiende algún contenido, etcétera, vaya a buscarlo, vaya a buscar más allá. Hay distintas alternativas, hay libros, hay videos, hoy día hay profes, consultas, etcétera. Pero vaya un poco más e inténtelo hasta que la cosa duela. Creo que se los comenté en algún momento, pero si ustedes están aquí porque a lo mejor les interesa su carrera, su disciplina o lo que sea, si hay algún sentido detrás de todo esto, creo que se los comenté, pero les dije que la palabra pasión viene de pasio, que es latina, y pasio quiere decir sufrir. Entonces, es probable que si usted no sufre en el proceso, quizá ni siquiera sea una instancia de aprendizaje. Voy a quedarme con lo cortito. Y probablemente mucho menos sea una pasión. Entonces, denle una vuelta, son cosas ahí como para poder pensar y, no sé, pues, reflexionar y compartir dentro de las cosas que podemos hablar. Oye, muchas gracias a las personas que están mostrando su cámara, ¿eh? Amparo ahí, Rafael, Felipe. Un gusto. Qué bueno verlo. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Parece que nadie más, ¿o no? ¿Sí? Pasamos a la parte académica. Perfecto. Bueno, respecto de la encuesta de evaluación docente, salimos súper bien evaluados, así que se lo agradecemos, ¿ya? Y también comentarios súper positivos, alentándonos a seguir haciendo las cosas como las hacemos. Un par de comentarios negativos, unos 10, pero 10 de 270, así que igual gracias. Y sobre los comentarios negativos, igual los consideramos y evidentemente siempre como equipo buscamos la mejora continua. Entonces esos comentarios negativos igual los vamos a tratar de convertir, de adaptarnos para que esas cosas se reviertan y cada vez tengamos una mejor apreciación de ustedes, ¿ya? Les quiero contar que en física, en mecánica específicamente, nuestro objetivo es que ustedes desarrollen un pensamiento crítico basado en el método científico, ¿ya? Lo que significa que se hace un experimento para validar una hipótesis, ¿ya? El experimento, si ustedes lo diseñan bien, les puede decir la hipótesis se verificó o la hipótesis se refutó, ¿ya? Y en el proceso se aprenden muchas habilidades blandas, ¿ya? Trabajo en equipo, negociación, escepticismo, que es muy necesario el escepticismo entre los ingenieros, los científicos, los inventores en general, ¿ya? Y específicamente mecánica, porque método científico es transversal a todas las ciencias, ¿ya? En mecánica, además, en palabras sencillas, estudiamos la relación entre fuerza y movimiento, ¿ya? Partimos con descripción del movimiento, después la causa del movimiento, que es la fuerza, ¿ya? Y una fuerza que actúa sin limitaciones incrementa la energía de un sistema, ¿ya? Y como aquí estamos en la Facultad de Química y Farmacia, muchos de los sistemas que vamos a estudiar van a ser átomos, moléculas y sus interacciones con agentes externos que corresponden a la luz, ¿ya? Y si les gusta la ciencia como a mí, esos temas son súper entretenidos, ¿ya? O sea, las moléculas no las podemos observar con un microscopio óptico, pero existen formas indirectas de saber lo que está pasando o cómo es, por ejemplo, con el espectro, ¿ya? Con los tipos de fotones que absorbe y emite, ¿ya? Y en términos intelectuales, eso es súper entretenido, un verdadero desafío, tener información que parece que no tiene relación con la forma de la molécula, por ejemplo, y
mediante un proceso lógico y matemático, uno puede deducir las propiedades de un sistema microscópico, ¿ya? Y toda la tecnología actual, ¿ya? Piensen en metamateriales, materiales que son invisibles, por si acaso existen esos materiales, nanopartículas, algo tan simple como un género que no se moje, ¿ya? Que existen también, ¿ya? O guantes de hombre araña, que usan la fuerza de Van der Waals, ¿ya? Y aplicaciones muy necesarias para la sociedad en general, que es energía barata y amistosa con el medio ambiente, ¿ya? Todo eso se relaciona con este ramo, ¿ya? Entonces, no es al menos la mentalidad que les va a ayudar a superar este ramo, no es verlo como un requisito, ¿ya? Sino verlo como algo que apasiona, algo entretenido, algo emocionante, ¿ya? Y donde surgen muchas preguntas que como científicos las podemos responder, pero lo entretenido de la ciencia es que cuando responden algo, surgen más preguntas, ¿ya? Así que eso sería por el lado académico o pedagógico. Entonces, si alguien quiere comentar sobre estos temas, o tal vez las evaluaciones, los controles, les quiero contar que los laboratorios han sido mejor diseñados que el año pasado, aprendimos de la experiencia y encontramos súper positivos que podamos hacer laboratorios a distancia, ¿ya? En principio eso se veía muy difícil porque no les podemos pedir que compren balanzas, pies de metro, microscopios, osciloscopios, etcétera, ¿ya? Pero ayudados por el celular pudimos hacer mediciones físicas, ¿ya? Así que un gran avance respecto al año pasado que no pudimos hacerlo, ¿ya? El año pasado lo hicimos de forma más simple, igual existían grupos de Zoom, entonces la parte de interacción, de trabajo en equipo existía, pero ahora consideramos que existe eso, pero de mejor manera, ¿ya? Entonces, si alguien quiere opinar sobre los controles, los laboratorios, las pruebas, dejo la palabra. Benjamín Leal. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Ya es que yo tengo como igual con los laboratorios, yo siento que los laboratorios tienen igual poca porcentaje en la nota final, en comparación con el tiempo que se le dedica a un laboratorio, porque el laboratorio, yo creo que aquí todos los presentes, no solo le dedican el tiempo que da el profesor, sino que después igual lo van revisando, lo van perfeccionando, y creo que al tener tan poca como... Moderación. Sí, eso, como que no tiene mucha importancia y le dedicamos mucho tiempo. Benjamín, te quiero contar que yo soy experto en evaluación y currículum. Entonces, uno de los conceptos importantes de evaluación es que la ponderación es acorde con la exigencia, ¿ya? Entonces, fíjate que nos estamos pidiendo informes con introducción, marco teórico, desarrollo experimental, ¿ya? Lo que estamos de verdad haciendo son mini papers y específicamente borradores de papers, porque están incompletos, ¿ya? Entonces, por eso es que el puntaje es algo así como un 3%, ¿ya? Si tuviera más cosas, ¿ya? Podría llegar a un 6, a un 7, ¿ya? Pero como es casi la mitad de lo que es un informe, porque más que nada colocar fotos y no colocar fotos, colocar tablas, analizarlas, pero texto que implique análisis, conclusiones, marco teórico, etcétera, eso no está, ¿ya? Entonces, la nota es acorde con lo que se pide, o sea, podríamos llegar, por ejemplo, a un 7% del informe, pero ahora serían informes, serían completos y se exigirían muchas más cosas, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Resulta que hemos visto con nuestra experiencia como profesores que cuando se hace un informe existen errores en distintas partes, en conclusión, en análisis, en abstract, etc. Entonces ahora si se fijan en los puntajes, ¿ya? Hay en cada mini paper que les pedimos hacer, hay un puntaje que sobrepasa a los demás. Por ejemplo, 30 o 35% por el abstract. En otro informe, 30-35% por las conclusiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso significa que ustedes tienen que ver
cuál es el ítem que tiene mayor puntaje, ojo que va cambiando, y significa que en esa ocasión a ustedes le estamos tratando de enseñar a enfatizar esos temas, dado que tiene más puntaje. Entonces, como equipo, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es lo que tiene más puntaje? Y a partir de eso, uno deduce en ese laboratorio cuál es la parte específica de un informe global que queremos que ustedes aprendan, ¿ya? Es decir, en lugar de aprender a hacer algo que tiene 10 pasos, haciendo los 10 pasos, nosotros decimos, no, esta vez vamos a hacer 4 pasos, pero la idea es que lo hagan bien, ¿ya? Entonces, es una forma de no saturarlos, ¿ya? Y a la vez de ejercitar una habilidad específica, ¿ya? Yo quizá tengo ahí una apreciación, ¿eh? No sé si me equivoco, voy a ofrecer una interpretación que a lo mejor ustedes me quieren corregir en ese sentido. Porque cuando nosotros pensábamos en los laboratorios, el objetivo era no saturarlos con pega en ese sentido, ¿eh? Y de hecho, precisamente por eso como que se fracturaron un poco las entregas con respecto a lo que fue el año pasado, porque el año pasado eran derechamente informes, así como de investigación prácticamente, como lo solicitado. Y sabíamos que demandaba más tiempo y tuvimos el problema al revés, que creían que realmente era muy poca la ponderación para el trabajo que se entregaba. Y la cuestión es la siguiente, que yo he percibido este semestre, no sé si me equivoco, aquí ustedes me corrigen, que a pesar de ser como un objetivo realmente pequeño, como hacer tal cosa, construir tal cosa y cumplir con tal indicador, que en realidad bastaba con eso, porque la pauta uno seguía los pasos y como que con eso estaba listo. Su forma de trabajar es realmente muy acuciosa. Entonces, cuando ustedes de alguna manera trabajan en grupo, tratan de responder lo que creen que nosotros queremos y que me imagino que es un alto estándar y que efectivamente lo buscamos, pero diseñamos los laboratorios como para que fuesen un poco más chicos y no esperar tanto y no trabajaran tanto, pero como su forma de trabajar es mucho más acuciosa, mucho más determinada, mucho más rigurosa en ese sentido, trabajaron casi lo mismo quizá. No sé si lo interpreto correctamente. ¿Sí? Ahí Benjamín creo que dice que sí. Yo creo que sí, es que en sí es como el cumplir, pues, el que cumplir con la pauta, el querer sacarse una buena nota implica que uno no solamente haga un trabajo porque yo creo que como estudiante, yo creo que sentimos como que cuando trabajamos poco, que estamos haciéndolo mal. Exacto. Es como, Exacto. me voy a equivocar, es como no le he puesto la suficiente atención. Entonces yo creo que por eso es mi apreciación de que siento que el laboratorio tiene muy poca ponderación en la nota final. Y sí, una pregunta, Benjamín, en ese aspecto, porque creo que puedo identificar un inconveniente, un problema aquí. A lo mejor nuestras instrucciones quizá podrían ser un poco más detalladas o no más detalladas, sino que más explícitas al decir si usted cumple con esto tal cual, quizá resaltado, no sé, algo por el estilo, para que nos crean, porque claramente es un tema de que no nos creen el hecho de que sea tan sencillo, por así decirlo. Eso es lo que yo percibo, ¿cachai? Entonces, de repente se necesita un poco más de énfasis o alguna estrategia con respecto a la instrucción que les pudiese ayudar a saber realmente cuál es la expectativa del profe. Y igual les quiero Sí, decir que las instrucciones son súper sinceras. O sea, sí. 10% se hace esto, 20% se incluye la imagen, 30% se hace, ¿ya? Pero como son menos elementos que en un informe, significa ahora que se van a volver como especialistas en esa experiencia de laboratorio, en el tema que tiene más ponderación, ¿ya? Ahora el abstract, por ejemplo, no lo van a hacer así en una hora, puede que se mueran un poco más en hacer el abstract, porque no es solo escribirlo, también es conversar, ¿ya? Claro. Entonces, ahora tienen más tiempo para hacer cosas específicas, ¿ya? En vez de hacer 5 cosas, o sea, en vez de hacer 10 cosas, ahora hacen 5, ¿ya? Pero claro, como son menos, se van a volver más especialistas en cada cosa. Claro. Bueno, lo importante quizá a lo mejor el feedback para nosotros, y coincidiendo aquí con el profe Jorge, quizá es reafirmar nomás el hecho de que las instrucciones son eso, y que no hay ningún mensaje detrás oculto como para decir, el profe nos quiere pillar, entonces esta cuestión está muy fácil, y no nos creyeron la instrucción, pues porque al fin de cuentas es eso. ¿Cachai? Entonces uno trabaja además con la expectativa que tiene el otro. A lo mejor ahí hay un problema de comunicación. Entonces quizá es lo que podemos sacar a cuenta, ¿cierto? Bueno, lo bueno es que aquí la mayoría, parece que, no sé si es la mayoría, pero varias personas afirmaron, sí, parece que sí,
y les gustaron los labs. Eso parece que también fue algo común, ¿eh? De hecho, yo vi dentro de los comentarios que los labs les llamaron la atención. Fue dentro de todo interesante. Yo quiero compartir con ustedes que cuando hacemos la experiencia de laboratorio, me ha tocado ir a las sesiones pequeñas de Zoom, donde hay 3 personas normalmente, y la verdad es que se nota que están usando el método científico, porque es súper bueno cuando tienen opiniones distintas y dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que hacer esto otro, y también fíjense que los laboratorios están súper bien diseñados porque en los 3 hemos pedido que tomen decisiones grupales basadas en un criterio de calidad, ¿ya? Pero no decimos cuál es el criterio de calidad, porque es subjetivo. Y eso los ha obligado a conversar sobre ciencia, ¿ya? Y eso normalmente no se hace, porque se puede tener una receta, que una receta puede ser, tomemos todos los datos, saquemos el promedio y listo. Pero ahora no es así, ¿ya? Hay que, de todas las mediciones, hay que quedarse con la, entre comillas, mejor. Y eso lo tienen que decir ustedes. Así que esta experiencia de laboratorio ha sido mejor diseñada que el año pasado, ¿ya? Hoy les iba a decir algo, se me olvidó. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, opiniones, algunas cosas que a lo mejor quieran comentar, alguna cosa que merezca ajuste, quizá. Parece que no, Profe, eso... Diga. yo respecto al laboratorio igual tengo una opinión, y es que, bueno, sí, a pesar de que la ponderación vaya en torno como al nivel de dificultad, y como que quizá no tengamos como que aplicarnos tanto en el laboratorio, por decirlo así, usar tanto conocimiento, como que siento que a la hora de, en general en el curso hay como cosas que quizá, a pesar de que son mucho más difíciles, no evalúan tan bien como, como al nivel de ponderación, en el sentido de que, por ejemplo, el control de laboratorio que vale el 20%, es algo que vale mucha ponderación y, o sea, sería equivalente como hacer 6 laboratorios. Yo no creo que sea lo mismo y no creo que apliquemos el mismo aprendizaje en hacer, por ejemplo, el control de laboratorio, que es como, yo siento que algo más de habilidades innatas de la ciencia y como de lo que se aprendido como a lo largo de toda la vida, como sobre cómo hacer ciencia o sobre cómo enfrentar un problema con los recursos que se tiene. Y como que no es algo en que uno se aplique tanto, entonces como que siento que a la hora de evaluar como lo que estamos aprendiendo del ramo en sí, que eso, por ejemplo, algún 20% no nos está hablando lo que realmente aprendimos, sino que está hablando como algo más innato. Y al final siento que no va como totalmente con el objetivo del curso, como decir, esto aprendimos en la mitad de año que estuvimos en el curso y de esto sacamos un porcentaje de lo que sabemos. Siento que no lo evalúa tan correctamente y no sé si va, yo creo que quizá lo de los laboratorios está bien, como que no valgan tanto, pero como que valga tanto eso, que al final es algo como más innato que algo como que se aprenda dentro de este curso, es como algo que a mí igual como que no me dejó tranquilo, por decirlo así. Igual no lo hemos hecho en nada, pero como que ese sentí yo por lo menos. Yo te quiero contar que en la gran mayoría de los estudiantes no tiene práctica en aplicar el método científico. Entonces, si bien unas pocas personas lo pueden sentir como algo innato, la gran mayoría no es así. Eso es lo que hemos visto, ¿ya? Además, lo que evaluamos no es todo lo que enseñamos en el curso, ¿ya? Solo evaluamos habilidades del método científico. Fíjate que no estamos evaluando contenido, estamos evaluando habilidades, ¿ya? Y específicamente lo evaluamos en aplicarlo. Hay 3 desafíos que, como puedes ver, el ejemplo que colocamos en Canvas, 3 desafíos que corresponde a hacer algo así como 3 laboratorios distintos, ¿ya? 3 experiencias de laboratorio, les damos los datos, le contamos el desafío, ¿ya? Y ustedes tienen que utilizar en forma sinérgica y transversal distintas habilidades, ¿ya? Distintas habilidades propias del método científico, ¿ya? Entonces, te reitero que no queremos evaluar todo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en los controles podemos evaluar si, dadas las herramientas conceptuales, ustedes las saben aplicar, por ejemplo, una ley, las leyes de Newton, por ejemplo, ¿ya? Si las saben aplicar a un desafío que implica hacer cálculo, eso no va, ¿ya? Aquí va más bien presentar 3 desafíos, 3 experiencias de laboratorio y de alguna forma utilizar en forma holística, en forma simultánea, diversa habilidad del método científico, ¿ya?
Entonces, así es como lo hacemos. Sí, de hecho, yo tengo un comentario que podría ayudar a cortar un poquito. No sé si te percatas, Matías, que en el diseño original del tema de los laboratorios, nosotros habíamos pensado que estos laboratorios iban a ser de poco calibre, por así decirlo, y poco trabajo. Y de alguna manera le pusimos un poco más de ponderación al tema de la prueba, principalmente porque dijimos que era la instancia para poder evaluar más o menos cómo habían sido los avances. ¿Cachai? Entonces, no sé si te percatas, pero existe un problema quizá, no de la misma ponderación en sí, sino del cómo fue pensado versus el cómo fue aplicado el tema de los laboratorios, tanto por nosotros como por ustedes. ¿Cachai? Que hay una discrepancia porque le entregaron muchísimo trabajo al tema de los laboratorios que nosotros pensábamos que le iban a entregar mucho menos. ¿Cachai? Y obviamente se va a generar esta inquietud precisamente por lo mismo, porque le estáis dando harta importancia al tema de la prueba. Ahora, en base a la misma línea, si te fijas, cuando tú mencionas la palabra innato, lo interesante es que innato quiere decir que proviene desde su nacimiento, o es algo que no fue adquirido así como por una entidad externa, sino que realmente tú venías con ello. Entonces, si eso es así, obviamente no podríamos hacer una prueba de ese estilo, porque en realidad una evaluación en ese sentido simplemente es como un test psicológico, como ver con qué vienes, ¿cachai? Pero sí ofrecerte la confianza de que realmente vamos a intentar medir lo que han aprendido con preguntas de alguna manera un poco más abiertas, ¿cachai? Entonces, ese es como mi alcance, para que también tengas un poco de tranquilidad al respecto, porque más allá de la ponderación, la pregunta para nosotros va a ser si efectivamente el ocupar sensores, el cuestionar, el discutir, el hablar, estas cosas dio resultados, por así decirlo, porque el promedio de nuestros estudiantes no ha tenido experiencias a nivel científico, o sea, al utilizar el método científico es del orden de 0. ¿Cachai? Entonces, esas fueron nuestras justificaciones, también para que se entienda un poco. Mati, parece que ahí quería hablar. No, sí, y en ese sentido tiene razón, igual corregirlo, decir innato, tiene razón, obvio que no es innato como el hecho de saber usar el método científico y todo eso, sino que, no sé, yo siento que a mí lo que me tenía intranquilo era el hecho de como que no era similar a lo del laboratorio, lo que se preguntaba en el ensayo, por decirlo así. Como, y por ejemplo, ahora que habíamos estado en la universidad no habíamos visto cosas como el método científico en sí, sino que hemos visto más contenido sobre todo. Claro. Y entonces queda como intranquilo con eso, pues como decía, ¿de dónde estudio? ¿De dónde sé? No sé, pues, por ejemplo, fuera de lo que a mí en mi caso en específico me pasaron para la prueba de transición, como decir, esto es un axioma, esto es una ley, esto es una teoría, todo eso, fuera de eso, como que la U sentía que no tenía como de algo para agarrarme, para decir, bueno, ¿y cómo hago esto? O sea, ¿a qué me aferro para sacar el laboratorio adelante? O sea, para sacar el control adelante y no sé, pues sentía que en los laboratorios no era como tampoco esperaba que fuera lo mismo, pero no era como tan similar, en el sentido, no nos pedían hacer un abstract, por ejemplo, no nos pedían como aplicar medicina, pero era eso más que todo, como Claro. yo lo había sentido. En cierto sentido, las experiencias de laboratorio tuvieron como objetivo que ustedes desarrollaran actitudes y habilidades, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, ¿y de dónde estudio? Es que para eso fueron las experiencias de laboratorio, para desarrollar actitudes y habilidades, no para asimilar materia, ¿ya? Pero queda más tranquilo ahí, Mati, pensando en términos como del cómo fue diseñado esto, ¿no? Porque en estricto rigor, ahora pensando en cómo trabajaron los laboratorios, nosotros deberíamos creer que ustedes están sobrecalificados para esa prueba. ¿Cachai? No sé si Sí, me voy a entender bien. obvio que quedó más claro, sí. Sí, era como, no sé, como que había quedado como en el aire en ese sentido, como esto valía más y como de dónde me agarro y sentía que no eran cosas tan parecidas, por decirlo así. Como el hecho de, no sé, como en el último que había como que reemplazar con valores aleatorios. Nunca habíamos visto como algo así como en el laboratorio y como que era algo más subjetivo, entonces como que sentía que no había como una instrucción clara y no sé, pues por ejemplo, el último problema, yo me acuerdo que específicamente en ese problema, así como, ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué manera puedo como darle una solución? Y como que no sentía que con los contenidos que habíamos visto en el laboratorio había aprendido otras cosas, por ejemplo, cómo negociar con mis compañeros, cómo hacer un abstract, cómo compartir opinión, intentar escuchar a todos, cómo y llegar a acuerdos, pero como a la hora de enfrentar eso decía como, ¿de qué me agarro para saber resolver este problema? ¿Qué método aplico? ¿Qué forma científica uso para resolverlo? Entonces esa era como mi inquietud, por decirlo así. Es bueno saber que en estas preguntas de laboratorio, del control, normalmente no hay una respuesta única, ¿ya? Entonces, uno puede decir, ¿cómo hago los cálculos? ¿Cómo invento los datos? ¿Ya? Etcétera, no son aleatorios, ¿ya?
¿de qué dependen? De la hipótesis, del modelo que ustedes definan, ¿ya? Y si se fijan, siempre en las guías de laboratorio dice objetivos generales y objetivos específicos, ¿ya? Y entre los generales está aprender a modelar, crear hipótesis, etc. Entonces, en el control tiene que hacer lo mismo. Van a decir, pero aquí faltan datos, ¿ya? Falta la masa, falta, no sé, el tamaño, faltan distancias. ¿Qué hay que hacer? Modelar, ¿ya? Imaginar y explicitarlo. De acuerdo con el modelo que estoy imaginando, estos deberían ser los datos, ¿ya? Significa que todos podrían tener respuestas distintas y todos podrían tener un 7, ¿ya? Claro. Eso es súper importante, ¿eh? Yo coincido ahí con el profe Jorge, que sepan que de alguna manera lo que resuelve el problema quizá no es una prueba de preguntas estructuradas, sino que una prueba de preguntas ojalá abiertas es lo que quizá va a visualizar un poco más todo eso que han aprendido. Sí. Constanza Pinto. Sí, como que de la mano de lo que han hablado respecto al laboratorio y lo que decía, creo que se llamaba Matías, encuentro que es como súper importante el hecho de hacer ese control. Esto es como una opinión como súper personal de mi experiencia, porque, no sé, por ejemplo, yo en el colegio, afortunadamente tuve experiencias de laboratorio que nos hacían ya una pauta, pero nadie tenía la misma respuesta porque todos aplicamos como modelos distintos y como que, no sé, para los que salimos el año pasado o hace poco y dimos la PSU, como que siempre se nos trató de no, los ejercicios, materia. Pero al final a uno como que se le olvida que aprende esa materia para aplicarla en el método científico. Entonces, como que, no sé, si todo el año pasado tuvimos clases online, como que eso se pierde. Y haberlo tenido este semestre en mecánica, así como personalmente encuentro que fue como súper importante para no olvidarse de eso, que al final uno, claro, aprende materia, pero lo aprende para aplicarla a algo, para cranearse, para ver ya cómo soluciono esto, tengo esta herramienta, pero necesito aplicarla. Entonces, en eso sí es como una opinión como, a mí me fue súper mal en la prueba, me va súper mal en mecánica en general, pero en ese sentido sí encuentro que el curso en sí me ha ayudado bastante, como a no olvidar el foco de estudiar una carrera científica. Uno de los desafíos más bonitos de una carrera científica es que cuando uno se titula, tiene las herramientas para enfrentar diversos desafíos científicos, ¿ya? Pero cuando uno se enfrenta a un desafío científico verdadero, todo es subjetivo, uno de verdad está en arena movediza. De partida piensen que cuando un científico aplica todo esto, la naturaleza no crea el enunciado, no les va a decir una masa de 3 kilogramos volando así, así, etc. No les van a dar los datos, ¿ya? Entonces uno de verdad, ahí para partir no hay que apelar a las herramientas conceptuales, sino más bien a las habilidades y actitudes, ¿ya? Sí, oye, y yo puedo aportar ahí un poquito, quizás esto es para todas, para todos, en verdad, porque a lo mejor la Connie dice que no le va bien en mecánica, pero yo creo que esas cosas son cuestionables, porque cada persona aquí, no es que quiera hacer como el comentario así medio holístico y medio como para que todos queden felices, pero realmente cada persona tiene un mecanismo de aprendizaje y metas totalmente distintas. Entonces, yo sé que hay algunos aquí que son tremendamente hábiles, o de repente quizá ni siquiera están aquí, porque son tremendamente hábiles y tuvieron una instrucción realmente muy acabada con la física, las matemáticas y esas cosas, pero hay otros que no, ¿ya? Hay otros que no y realmente casi cero. Entonces, pensando en términos de si te va bien o te va mal, ok, sabemos que tenemos que aprobar un curso y hay temas de notas involucrados, ok, esa es la parte como administrativa. Pero más de algunos de ustedes, y esto se los sugiero mucho, sobre todo si son de esa población de personas que a lo mejor visibiliza la nota antes que cualquier cosa, vean realmente cuáles son sus metas, porque a lo mejor si antes no tuviste física y ahora este es el primer acercamiento que tuviste con la materia, ok, a lo mejor un rojo, un 4, de repente hasta un 5 no es una cuestión muy grata, pero si tú no hubieses pasado por este curso, pregúntate realmente cómo hubiese sido la realidad. ¿Cachai? Y si esto te aportó en algo, entonces ahí hay terreno ganado, ¿cachai? Porque yo en lo personal soy de la idea de que en general ningún aprendizaje es perdido. Incluso si aprendí a poner un clavo en la muralla o aprendí la ecuación de Schrödinger, ¿cachai?
Entonces, como sea, tú tienes que plantearte bien las metas, porque si pones metas demasiado altas y no alcanzables, o te tomas de las metas de los demás, lo más probable es que vayas a sentir gran frustración en general. O sea, el tío Alberto decía lo siguiente: si vaya a medir a un pescado por su capacidad de trepar árboles, bueno, va a pensar toda la vida que no puede hacerlo. Entonces, busquen cuáles son sus metas para poder de alguna manera saber si avanzan o no. ¿Ya? Es mi comentario, mi sugerencia. ¿Ya? No sé, Jorge, si me dejas ahí un pelito como compartir una, una cosa que puede ser un poco loca, pero miren, a lo mejor les puede servir para tener un poco de idea, no va a ser así de acabado, pero ahí tengo una pequeña imagen que les compartí a través del chat, que el objetivo de esa imagen es simplemente uno: que inventen alguna forma de dejar esa vela pegada en la muralla y que no chorree la cera cuando está encendida. Es muy sencillo el experimento, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero ya, no sé si lo saben, pero de alguna manera cuando ustedes ofrecen una solución a eso, piénsenla así como rapidito, porque no quiero hacer el ejercicio hacia el tiro. ¿Ya? O sea, denle una vuelta, cómo lo harían, ¿ya? Y después les doy una respuesta. El ejemplo de los pianos, bueno, también. También, Claro. sí. Mira, el tema de los pianos también es bueno. Mira. Aplicar el método científico. Dame un segundito, me dicen aquí que hay en la caja. Son tachuelas. Son tachuelas. No sé si lograrán hacer alguna respuesta. Ya, escriban alguna respuesta, así como en un minuto, porque en verdad... Pero, no sé, o sea, ¿es necesario que quede de forma perpendicular a la pared? Yo no he dicho nada, solamente Ok. el objetivo es pegar esa vela en la muralla y evitar que la cera toque la mesa o toque el suelo. Eso es todo. Cuando está encendida, por supuesto. Escriban, ahí exponga la respuesta que quiera. Existe una forma de pensamiento que se llama pensamiento divergente, que también tratamos de que lo desarrollen en el laboratorio, ¿ya? Que es encontrar soluciones originales a problemas que parecen como cerrados, como sin solución. Claro. Y la solución es pensar en forma creativa. Algo que necesitamos acá luego, los que estudiamos carrera científica. Claro. Aquí, insisto, nosotros pusimos el problema y la solución claramente puede ser cualquiera. La cuestión es ahí que ustedes se la jueguen. Fíjense, el pensamiento divergente muchas veces se genera por salir de ese miedo, que entiendo que, bueno, todos lo hemos tenido. O sea, cuando uno se va a enfrentar a una prueba, siempre tiene miedo del qué es lo que va a pasar, qué es lo que me van a preguntar. Cuando uno hace algo y dice, ¿estará bien? Claro, la típica. Entonces, eso es porque nosotros vemos en general las evaluaciones como si fuesen ni siquiera un reto, como casi un castigo, en donde uno tiene que ponerse el escudo así y empezar a atacar por todos lados con lo que sea que tenga y salir del paso. Pero tienen la posibilidad de verlo como una oportunidad, que eso no lo piensa casi nadie, ¿eh? Pero si ustedes ven una prueba como una oportunidad y ustedes saben que esa oportunidad es como para poder decir, ¿sabéis qué? Quieren ponerme a prueba para saber si es que yo de alguna manera estudié, pues o no. ¿Cachai? Esa oportunidad cambia el carácter un poco de la respuesta, porque ustedes van a sentirse, comillas, orgullosos o orgullosas de dar esa evaluación porque tú te sientes bien con respecto a tu estudio. ¿Cachai? Bueno, les comparto la posible respuesta, porque ya en vista que hay alguna... Ya, se lo voy a compartir aquí. No es la única, pero les puede llamar la atención eso. Si en verdad no quiero ocupar tanto tiempo, si es para que entiendan un poco que las respuestas hay varias, y fíjense que muy pocas personas ocuparon la caja como una herramienta. ¿Cachai? La caja donde estaban puestas las tachuelas, ahí estamos. ¿Cachai? Entonces, de eso se trata. Nosotros tratamos de generar eso. Sabemos que no se logra en un semestre, lo tenemos clarísimo, ¿ya? Pero... Entre otras cosas implica atreverse a postular soluciones originales. Exactamente. Eso es lo que buscamos. O sea, a fin de cuentas, cuando ustedes cierren su carrera, ustedes van a tener que resolver problemas que no tienen solución o que hay que respaldar a alguien, apoyar algo. Entonces, hay que atreverse. Si de eso se trata todo. Bien, Benjamín. Nadie quiso ocupar la caja, ¿viste? Muy bien. Ya, bueno, eso no quito más tiempo, sin verdad. Ya. Espero que se haya entendido un poco el espíritu, chiquillos, chiquillas.
¿Algún lo que otro intentamos comentario? hacer. Esta es la Igual, instancia. profe, me gustaría darle las gracias a ustedes dos, que creo que son los profesores administradores de esta reunión. Creo que es sumamente importante, y hablo en mi posición como representante de centro, y creo que la verdad de estas situaciones, con los ramos, creo que esta cosa igual se está solucionando y me parece muy importante y muy bueno. Creo que se está logrando el objetivo, solucionar problemas y hablar las cosas. Creo que es sumamente importante y se lo agradezco, caleta. Mucho, 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 de verdad. Gracias a ti, Benjamín, por lo Gracias. menos declararlo. De verdad, siempre es bueno hablar. El catalizador de aprendizaje siempre es la conversación. Igual, yo como opinión que nos hablamos mucho en la clase, que igual como, no sé si todos vendrán desde la media o algo así, pero yo por lo menos en la media estaba muy acostumbrado a la comunicación con el profesor como tal, en el caso de haber problemas, ya que, por ejemplo, si teníamos algún problema en alguna materia en específico, teníamos que hablar con un profesor jefe, y el profesor jefe era el que derivaba el problema al profesor principal, y en ese momento se conversaba. Pero nunca pasaba más allá de la conversación entre el profesor jefe y el profesor de asignatura. Entonces, igual me parece como bueno estas instancias de poder conversar sobre el problema, intentar buscar alguna solución y en ciertos casos quizás no tengamos la mejor de las soluciones para los dos bandos, obviamente, pero buscar la mejor para esto, ¿entiendes? Para poder hacer fluir la materia y sentirnos cada vez más amenas, porque la verdad, mientras más problemas haya, igual se hace un poco tedioso el ya empezar a estudiar sobre esto. Así igual agradecido por la instancia y por todo lo que se nos ha dado como solución y obviamente No, de verdad, muchas gracias a ti, Diego. Gracias. De hecho, es súper importante eso. O sea, el tener un vínculo con cada uno de nosotros, si de verdad nos mordemos. Sí. Qué bueno que les guste la física a algunos de ustedes ya. O que Bueno, no les gustaba y que ahora sí. claro, eso para nosotros es lo más importante. Más allá del tema de la misma materia, escucha, el que uno le empieza a tomar el gustito es súper, súper entretenido. Bueno, mal que mal, física quiere decir naturaleza en griego antiguo, así que... Igual piensen por qué antes se llamaba filosofía natural, antes de llamarse física. No sé, a ver, yo les voy a compartir algo, yo sé que no los conocen, pero me estoy aprovechando nomás, porque ahora yo Aprovechemos la instancia. estoy aprovechando aquí del que estamos conversando, insisto, aquí se trata de agarrar confianza, yo estoy leyendo el chat de lo más bien. Les voy a compartir algo que creo que les va a gustar, creo. Y si no, bueno, lo intenté. Ya, este es un pequeño regalito, sobre todo para la gente que le gusta la química y quieren adentrarse un poquito más. Que vean realmente de dónde... Bueno, esta es una discusión de Richard Feynman, que realmente, a mi gusto, es uno de los mejores profes que uno ha podido mirar. Quizás yo no he sido su alumno, obviamente, de manera directa, pero tengo las lecturas de Feynman aquí guardaditas. Y realmente él siempre ha sido reconocido como un excelente profesor. Entonces, se los comento ahí porque es un bonito relato respecto de dónde proviene el fuego y que seguramente les va a interesar un montón. O del por qué los árboles realmente no están construidos de suelo, sino que están construidos de aire. De hecho, si ustedes se fijan, principalmente están armados de carbono, y el carbono... Bueno, ahí ustedes lo ven. Ya, yo no voy a dar el spoiler, pero realmente es un video precioso. Sobre todo si se quieren adentrar en esa clase de cosas y ver más o menos el cómo piensa un físico un poco más duro, pero tratando de asociar todas las cosas a lo que realmente esto quiere decir. O sea, la química, la física, la biología y prácticamente todas las disciplinas. Bueno, un comentario personal. Son solamente lenguajes distintos nomás de un mismo problema, que uno busca saber qué es la realidad. No sé, ¿algún otro comentario que quieran disparar? ¿Cómo podemos corregir algunas cosas? No sé. ¿Algún tema del que quieran hablar? También es algo importante. ¿Hasta qué hora tenemos? No sé si tenemos una hora fija. Sí, estamos casi. Ah, ya. ¿Algún Bueno, tema entonces, que quieran
No sé, ¿nadie más? Ya, si no hay más comentarios, Ah, ahí tenemos un comentario, ¿eh? Las clases del año pasado. Ah, a ver, por los videos voy a buscarlo. cortados, Búscalo al tiro. Rocío, si me puede enviar un email indicándome cuáles son los videos cortados. ¿Ya? Voy a mandar algo al tiro. No, un segundo. No me... Alicia dice del control de laboratorio. ¿Eso están cortados? No, yo me refería a que quizá podrían mandar como posibles respuestas de lo que uno podría haber respondido en el ensayo del control de laboratorio. Pero eso ya está en un curso. Dice Ay, retroalimentación, ¿sí? ¿sí? Retroalimentación del control de laboratorio. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Yo voy a compartir Un algo. comentario general, si alguien encuentra algún video cortado, que me lo avise, por favor. ¿Ya? Ya. Y Paula me puede enviar un email indicándome eso. Ya. Entonces, como no hay más consulta, lo dejamos hasta aquí. No ¿Ya? sé, antes que corte la reunión, hay un comentario en el chat de Rafael. Benjamín, no te entiendo. Sí, hay un comentario de Rafael. De Rafael que dice relacionado con si los profes necesitan ayuda con la tecnología. Ah, ya, genial. Ya. Creo que como que en general los estudiantes manejamos harto la tecnología, entonces si tienen algún problema con eso, igual creo que podrían pedirnos ayuda a nosotros. Ya, muchas gracias. Yo igual quiero que sepan que el profe más tecnológico es el profe Daniel, así que en principio él nos ayuda, ¿ya? A René y a mí. ¿Ya? Pero gracias por el apoyo. Si saben algo más, yo feliz. Bueno, si es que alguien se quiere meter en cuestiones más avanzadas, también podemos conversar, no tengo ningún problema. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí, nos despedimos. Ya, les dejé ahí por si acaso una playlist de videos para si es que quieren revisarla con respecto a lo que hicieron ahí de solicitud. ¿Ya? Okay. Ya, chiquillas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Un abrazo, ya, que estén bien. Cuídense, un abrazo. Adiós, cuídense, profe. Chao, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe.